infierno tiene que temblar. Amén. Amén. Tiene que saber que aquí están los hijos de Dios y que realmente somos libres en Él. Amén. Entonces vamos a disfrutar esta noche y a gozarnos en su presencia. Vamos a estar en pie, hermanos. Vinimos a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Entonces vamos a estar en pie y vamos a hacer a lo que Dios nos llamó para la alabanza de su gloria. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás.
vamos a pedirle a Dios nuestra bendición. Amén. Hoy no vinimos a salir como llegamos, hoy vinimos a salir transformados, porque aquí está Dios. Todos los que llegaron a la presencia de Dios con cualquier dificultad que tenían, Dios siempre le respondió. Hubo una mujer que arrastrándose logró tocar el manto de Jesús. Hubo otro hombre que le dijo al Señor, fue más, le dijo: Señor, di la palabra y será hecho. Y hoy Dios quiere soltar algo para ti, pero tienes que poner tu parte. Todos se humillaron, todos reconocieron el señorío de Jesús, y la iglesia hoy tiene que reconocer que tiene un Dios grande. Amén. Un Dios todopoderoso. Dígale: Señor, tú eres grande. A ver, que se escuche, iglesia. Señor, tú eres grande. Dígamelo así: mi Dios es grande. Fuerte.
Los que están con las manos cruzadas, vamos a descruzarlas. Quizás hoy sea el último culto, uno no sabe. No es una frase para que la gente emocione, es verdad. De pronto viene el Señor y qué bueno que el Señor venga y que nos encuentre alabando. ¿Se imaginan eso? Amén. Vamos a adorar a Dios esta noche. Amén. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. A ver, no. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará.
alegramos saludarles hoy otra vez. Todos los días uno aprende cosas de parte de Dios, ¿cierto? Amén. En la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Hoy faltaron otros, muchos están trabajando, otros están pagando tiempo para poder irse mañana y no tener que trabajar el sábado. Entonces, por eso faltan muchos hermanos. Otros están trabajando para poder completar el dinero del campamento. Y ya el campamento es mañana, hermanos. O sea, la ida a la finca, el campamento empezó ayer, recuerden. Y la verdad yo me siento feliz. He sido bendecido con la visita de los pastores Iván y Dina. Hemos compartido y cuando uno conoce a alguien que está en la misma línea y en el mismo propósito, entiende lo que Dios está haciendo. Amén. Que no es locura de uno, sino que Dios dispuso el tiempo perfecto con las personas adecuadas, y dentro de ese tiempo perfecto están ustedes como iglesia. Amén. Era para este tiempo y no era en otro lugar, era aquí. Mari, era aquí. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Que les tocó con nosotros. Sienten afortunados. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Y la hermana Dina va a predicar la palabra, pero no sé si es percepción mía, pero falta como romper algo, ¿no pasa? Sí, así es. Y yo no voy a dejar que aquí el enemigo venga a sabotearme el servicio. Amén. De verdad. Dios quiere bendecirnos, pero toca soltarnos. Amén. David le estaba estorbando el efod de lino y se lo quitó. Entonces yo les voy a invitar a que estén de pie. Todos los que están en este salón, si han venido, es porque hay un propósito. Amén. Y yo voy a orar, y voy a pedir a mi amigo Iván que me ayude a orar también. Hay una cantidad de reuniones donde la gente va y salen diciendo que sintieron a Dios, reuniones donde Dios no está, estoy seguro. Pero a Dios le fascina estar donde están los redimidos. Amén. Yo me imagino a veces a los ángeles babeándose de ganas de venir a cantar acá. Amén. Pero ellos no conocieron el plan de redención. Así es. Y a ninguno de ellos Dios les dijo, venga mijo, no. A nosotros que somos tan desgraciados, disculpen la palabra, que le fallamos al tanto, Él nos dice, mi hijo eres tú. Amén. Y eso es un privilegio muy tremendo. Yo le invito, cierren los ojos y oremos. Y dígale, Señor, quebrante de mí lo que está impidiendo que fluya su gloria. Yo reprendo cualquier tiniebla en el nombre de Jesús. Cualquier brujería en el nombre de Jesús la destrozamos. Y declaramos que aquí hay una atmósfera del Espíritu Santo limpia en el nombre de Jesús. Señor, libera nuestra mente del error del pasado. Ayúdanos a retomar la identidad de hijos. El enemigo no nos puede robar ese privilegio, Señor. En esta noche yo reclamo para tu iglesia, en este lugar, los que estamos aquí reunidos, aprecio de muchas cosas. Te ruego, Dios, que nos des una redoma de tu Espíritu Santo, que limpies nuestra vida, Señor, de pensamientos retrógrados que no dejan que fluyamos en tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que las cadenas se caen en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gana tus pies. Guarda mi corazón a tus pies, te entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie
con nosotros. Amén. Y vamos a gozarnos en la palabra. Siéntense en esta noche los que aún están en pie. Les saludo a todos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, una vez más, contentos de estar aquí con ustedes compartiendo. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice que es hermoso estar los unos y los otros compartiendo en armonía. Amén. Porque allí en esa armonía, en esa unión, es que envía Jehová bendición y vida eterna. Y en esta noche, si podemos estar en el mismo espíritu, si podemos estar en el mismo sentir, entonces cosas grandes pueden suceder. Amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Si tienes aquí la palabra del Señor, en el Salmo, vamos a mirar el Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y vamos a hablar en esta noche sobre lo hermoso de la intimidad con Dios y lo que produce el encontrarlo a Él en intimidad. Amén. Y podríamos yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos conocen al pastor Joan? Que me pueden decir, yo lo conozco. Amén. Pero si yo les hiciera preguntas un poco más íntimas del pastor Joan, ¿quién puede decir que lo conoce? La mamá, la esposa, ¿verdad? Los hijos. Pero quizás muchos de los que estamos aquí, por mucho que lo queramos a Él, quizás no conocemos cosas que son íntimas de Él, que solamente la mamá y en otros casos solamente la esposa pudieran conocer. Y yo les hago una pregunta. Si aquí llegara alguien que ustedes nunca en la vida han visto y ustedes tuvieran que mandarle un dinero, una cantidad muy grande de dinero a alguien, ¿lo harían con esa persona que nunca han visto? ¿Que no conocen? ¿Cierto? ¿Cómo podemos confiar en una persona que no conocemos? Realmente es difícil hacerlo. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Para poder conocerle a Él, tenemos que buscarlo en la intimidad. Amén. Porque nosotros podemos haber escuchado muchas veces que Dios es bueno. Podemos escuchar que Dios es grande. Podemos decirlo nosotros mismos que Dios es fiel. Pero ¿ha sido reflejado eso en tu vida? Dios ha hecho cosas de las cuales tú hoy puedes decir, no, es que Dios obró de esta manera, obró de aquella, ¿verdad? Y podemos decir, conocemos a Dios hasta ese punto. Pero Dios es tan bueno, es tan grande y tiene tanto para dar, que conocerlo nos costaría la vida entera. Tendríamos que profundizar y profundizar y profundizar, y de todas formas nos daríamos cuenta que Él tiene muchísimo más para dar y para conocer. Entonces, la invitación en esta noche es, el Salmo 25 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Hay secretos de Dios que solamente lo van a conocer aquellos que buscan su presencia. Amén. Aquellos que le intiman, aquellos que han dado lugar a Dios en su corazón de tal manera que lo tienen presente en toda decisión, que lo tienen presente en todas las áreas. A ellos, dice la palabra del Señor, a esos, a los míos, a los que me buscan, a los que aman mi presencia, a los que aman estar conmigo, a esos voy a dar a conocer yo mi pacto. Amén. Y yo quiero decirles que la adoración es un estilo de vida, y que para vivir en adoración tú tienes que enamorarte del Señor, enamorarte de Él. Yo puedo confiar en Dios porque yo he aprendido a intimar con Él, y yo sé que tú también. Amén. Quieres intimar con Dios y quieres conocerle aún más. Pero cuando nosotros nos disponemos de corazón a buscarle a Él, a conocerle, yo puedo confiar
cuando estoy triste, porque sé y conozco que mi Dios es tan bueno que esa emoción que tengo va a ser cambiada de tristeza en baile, de tristeza en gozo. Yo puedo confiar en esta noche en que si estoy enfermo, Él puede cambiar mi enfermedad en salud. Porque yo lo conozco. Porque yo sé que Él es bueno. Y no solamente son de palabras hacia afuera, sino que yo he experimentado que Él es bueno. He experimentado que Él es fiel. He experimentado en los momentos más difíciles de mi vida que Él ha estado presente para mí. Aunque hayan días en que se tornen un poco grises, en que parezca que las cosas no están saliendo, como decía ayer el pastor, bien para mí, en esos momentos quizás Dios me está abrazando y me está cargando y me está llevando. Pero como estos ojos quizás no ven, pero Dios está obrando, así tú no sientas, tú no veas, porque Él es poderoso y nos ama tanto. Entonces yo les invito en esta noche para que nos empecemos a enamorar más de su presencia, que nos empecemos a interesar más por intimar con Él, por conocerlo, de tal manera que dice la palabra del Señor que en esa intimidad es donde el amor echa fuera el temor. Si hay cosas que en tu vida te han dado miedo, si hay cosas que en tu vida tú has creído que no van a pasar, que no van a suceder, yo quiero decirte, el amor echa fuera el temor. Y ese amor lo vas a encontrar cuando lo encuentras a Él, cuando Él es revelado a tu vida, cuando Él se vuelve uno contigo. Hay una palabra del Señor que para mi vida ha sido muy poderosa. Y es en 1 Corintios 6:17, en donde dice que Él se vuelve uno conmigo. Él se vuelve uno contigo. Tú sabes lo que es el privilegio que el Rey de los cielos, el Señor de señores, el dueño de todo, en su majestad, quiera volverse uno contigo. Amén. Es un privilegio, es un honor. Es algo maravilloso, es algo poderoso. Y por eso es que en esta noche yo le decía al Señor, bueno, quizás no había preparado mucho para predicar y uno se pone nervioso. Pero el Señor trajo a mi mente, yo decía, voy a predicar eso, voy a predicar aquello. Y Él trajo a mi mente intimidad. Intimidad es lo que quiero que mis hijos y mi pueblo tengan conmigo. Amén. Ese es el deseo de del corazón de Dios para nosotros. Que tú y yo seamos uno con Él. Que podamos encontrar los códigos y los secretos del corazón de Dios. Que no tengamos que tener intermediarios a la hora de ir con Él. Porque eso era antes en el antiguo pacto, pero tú ahora te puedes acercar a su presencia. Tú no necesitas a nadie para mandarle razones a quién es tu Padre, a quién es tu Dios. Porque muchas veces podemos conocer un Dios y verlo lejano, un Dios que está lejos. Pero cuando yo entiendo que ese Dios no solo es Dios de todo y dueño de todo, sino que es mi papá, entonces las cosas cambian. Los que son padres aquí pueden entender que un padre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. No importa si el padre tiene hambre, si el hijo puede comer, él está feliz. Aunque tenga hambre, es una realidad. Pero si su hijo está bien, él va a estar bien. Así es. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios poderoso, un Dios grandioso. Y entonces allí, en ese momento, es donde las cosas empiezan a cambiar. Y voy a dejarlo allí para empezar a contarles lo que Dios me dio, aparte de hablarles de intimidad, y es mi testimonio. Yo fui una niña que creció en un hogar en donde un padre había sido pastor, un buen pastor reconocido, pero su hogar se desquebrajó y entonces él tuvo que pasar tiempo solo. Y luego conoció a mi mamá y bueno, en esa época, bueno, todavía sigue siendo un pecado pues el divorcio, ¿no? Solo en ciertas circunstancias. Pero en esa época, imagínense, hace 40 y pico de años, mi papá era un pastor y eso era súper mal visto. Y él tenía que andar solo porque su esposa lo dejó, no quería el ministerio.
Y con el tiempo se metió a vivir con mi mamá, dejó el ministerio, se apartaron de la iglesia y entonces nací yo. Y crecí en un hogar en donde el hecho de que él hubiese sido un pastor y hubiese servido a Dios, y mi madre también de la iglesia, no nos dejaba vivir en paz. Porque no podían casarse porque estaba mal, pero tampoco podían vivir así separados sin casarse porque estaba mal. Y entonces todo estaba mal, pero ellos se amaban. Y en ese transcurso del tiempo, yo crecí en ese hogar y mis padres nunca pudieron tener una buena relación porque se sentían culpables de no poder tener un hogar que tuviera la bendición de Dios porque no había en ese momento solución para ellos. Con el tiempo se divorciaron y entonces yo empecé a vivir en una casa, luego en otra, y en ese vivir de un lado para otro fui una niña abusada a los 6 años y empecé a vivir situaciones muy complicadas para mí porque empezaron a pasarme cosas muy duras, muy difíciles. Y entonces no solamente era el abuso que había sufrido y que al principio tan pequeñita no entendía, pero cuando entendí se empezó a volver una carga para mi vida. Y entonces no solamente era el abuso, sino que empecé a vivir inestabilidad, porque no estaba mi padre, no estaba mi madre y siempre habían figuras cercanas, familiares, pero yo me sentía vacía porque no tenía mi padre y no tenía mi madre. Y pasé por un hogar, por otro, hasta que llegué a la casa de unos pastores a vivir. Amén. Y cuando yo llegué a vivir a esa casa, entonces Dios empezó a tratar conmigo en la adolescencia. Amén. Luego yo llego a la casa de mi abuela y allí mi abuela empieza a orar por mí. Amén. Y ella me decía, Dios es bueno. Amén. Y yo pensaba en ese lugar, en ese momento, ¿cómo puede ser Dios bueno? Sí, me ha tocado pasar tantas cosas. ¿Cómo va a ser Dios bueno si no pudo defenderme cuando era una pequeña? ¿Cómo va a ser Dios fiel? Yo no creía lo que ella decía, porque para mí había sido muy duro el tránsito. Había sido muy difícil todo lo que yo tuve que vivir. Y yo intentaba ir a la iglesia y me gustaba el evangelio. Pero cuando empezaban a decir que Dios era bueno, yo decía, no puede ser tan bueno. Como que no me cabía esa verdad en mi cabeza. No puede ser tan bueno cuando yo he sufrido tanto. Hasta que de repente un día, no sé, Dios trató conmigo y decidí servirle al Señor. Y empecé a caminar con Dios y en ese caminar con Dios yo empecé a servirle, empecé a cantarle. Dios empezó a usarme cuando cantaba. Pero con los años yo empecé a dejar que mi relación con Dios se volviera más que una relación, una religión. Aleluya. Amén. Y tenía una vida de religión. Y aunque yo pensaba que yo tenía intimidad con Dios porque oraba, porque iba a su presencia y lo sentía, yo había colocado una barrera entre Dios y yo y no me había dado cuenta. Porque yo iba a intimidad con Dios, pero iba a intimidad con Dios en religión. Y entonces luego me caso. Y no puedo quejarme porque en ese tiempo yo viví experiencias muy hermosas con Dios y le doy gracias a Él por ese tiempo. Aprendí de Él, conocí de Él, qué bueno fue Dios conmigo. Tuve cierto nivel de reconocimiento, de fama. Pero ¿sabe qué? Yo no conocía a Dios. Pero yo pensaba que sí. Yo decía, no, es que Dios... Yo decía, es que Dios es bueno. Estaba repitiendo las palabras que había aprendido. Es que Dios es fiel. Y lo veía de esa manera. Pero luego me caso y estuvimos un tiempo sirviendo con mi esposo. Y llega la crisis. Tuvimos que separarnos un tiempo por trabajo. Y esos años que estuvimos separados hicieron que nuestro matrimonio se enfriara. Y yo empecé entonces otra vez a decir, perdí mi tiempo sirviéndole a Dios. Como que no, ¿qué pasa? O sea,
estaba bien y de repente caí otra vez en un abismo y en un vacío. Y todo iba mal en ese momento para mí. Pero luego entonces el Señor empieza a hablar a mi corazón. El Señor empieza a tratar conmigo y me dijo, por la boca de otra persona me dijo, Dios va a hacer cosas grandes para ti. Amén. Y yo ni siquiera estaba yendo a la iglesia, estaba apartada, llevaba varios años sin ir. Y un pastor, ese amigo, se me acercó y me dijo, Dios te creó para que tú triunfes. Amén. Y eso no es solamente para mí, eso también es para mí. Nosotros fuimos creados para triunfar. Amén. Nosotros fuimos creados para hacer cosas grandes en Dios. Amén. Y ayer el pastor nos hablaba de un propósito, nos hablaba de un diseño. Y lo que yo empecé a vivir en ese momento, que aunque para mí era malo, yo empecé a vivir fue el proceso de Dios para mí, que hacía parte de mi propósito en Dios. Y yo empecé a caminar y empecé a decir, yo he servido a Dios por años, pero hoy yo debería sentir que ha valido la pena. Y la gente me decía, ¿sabes que tú serviste? Pero esos años que serviste no sirvieron. Esos años que serviste los echaste a la basura porque ahora no lo miras, porque ahora tú no estás con Él. Y yo empecé a creer la voz del enemigo y empecé a vivir desde ese momento en una cárcel espiritual. Y cuando ese pastor me dijo, tú fuiste creada para triunfar, entonces mi mente empezó a cambiar. Y yo dije, si de verdad he sido yo creada para triunfar, entonces yo voy a creer a eso que Él me está diciendo y voy a creerle nuevamente a Dios. Hablé con mi esposo, nos pusimos de acuerdo y volvimos a estar juntos. No fue fácil. Teníamos tiempo que no estábamos juntos. Mi matrimonio estaba prácticamente acabado. Por mi mente y por la de él pasaron estos pensamientos: divorcio. Y yo decía, claro, mis tíos se divorcian, mis padres se divorcian, en mi familia no hay nadie que esté casado. Todos los matrimonios en mi familia, ninguno está bien. El mío tampoco podía ser la excepción. Pero Dios cambió mi historia. Aleluya. Porque aunque empecé a vivir en una cárcel, Dios tenía un propósito conmigo. Yo no sé qué puede haber mirado Dios en mí, yo no sé qué puede haber mirado Dios en ti, pero lo que sí sé es que Dios tiene planes con un final tan feliz que ni tú te lo puedes imaginar. La palabra del Señor dice que Él tiene planes de bien para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos. ¿Cuántos aquí pueden decir que les gustan los finales felices? Pues Dios tiene finales felices para cada uno de nosotros. Mi esposo y yo empezamos otra vez a estar juntos, a recuperar nuestro hogar. Y el Señor empezó a hacer cosas grandes, cosas grandes. Y yo puedo decir en esta noche, como dijo Job, de oídas yo te había oído, pero yo no conocía a Dios. Estaba lejos de conocer al Dios, al verdadero Dios, a ese Dios del que habla la palabra, que es un Padre, que es perfecto, que es bueno, tan bueno que cuando vio que el hijo pródigo se había ido, y cuando vio que el hijo vino, él dice la palabra que él lo vio de lejos, y al verlo de lejos, él salió a su encuentro. Amén. Dios, este Dios maravilloso, este Padre maravilloso que tenemos, no es como nos los han pintado, un Dios lejano, sino por el contrario, es un Dios cercano, es un Dios amoroso, es un Dios perdonador. Que ¿sabes qué? Que aunque tú y yo le fallamos muchas veces, que aunque tú y yo nos vamos y nos malgastamos la herencia, cuando Él ve que el Hijo viene, Él sale a nuestro encuentro. Él sale a gozarse con su Hijo, Él sale a abrazarlo. Y la palabra del Señor dice que le hizo fiesta, que mandó a hacerle una cena especial, que le puso un anillo nuevo y que le puso ropa nueva. Ese es el
Dios que tenemos. No es un Dios que mira para señalar y castigar, no es ese Dios. Dios es un Dios perfecto, un Dios amoroso, un Dios fiel. Pero ¿qué quiere ese Dios de ti y de mí? Que le busquemos, que lo tengamos en cuenta, así sea la decisión más pequeña, así sea la decisión más sencilla que tú tengas que tomar. Tú tienes que poner a Dios en el primer lugar y en cada área de tu vida. Para Dios, hermano, no hay nada imposible. Cuando Dios empezó a tratar conmigo por la boca de mi esposo, me dijo estas palabras en Oseas 2:14: yo la voy a enamorar y la voy a llevar al desierto. Y allí en el desierto le hablaré al corazón. Usted puede pensar, yo tengo muchos problemas, yo estoy en un desierto, pero quiero decirte, allí en el desierto, allí, en esa soledad, es donde Dios se mueve. Porque sabes que en el desierto el pueblo de Israel no pudo ver los prodigios y las maravillas que Dios hizo. Porque se quejaban y se quejaban y se quejaban, y Dios hacía y hacía. Tuvieron sed, agua de la roca. Tuvieron hambre, maná. No les gustó el maná, codorniz. El agua estaba amarga, la volvió dulce. Ellos les picó la serpiente, los sanó. Dios hizo de todo en el desierto, pero el pueblo no pudo ver. Y Él en el desierto te lleva para enamorarte, te lleva para conquistarte. Cuando has estado triste, cuando has estado enfermo, cuando te has sentido derrotado, ¿sabes Dios qué quiere hacer allí? Mostrarte su grandeza, mostrar que Él es todopoderoso y que no importa la situación que tú estés viviendo, Dios puede hacer, Dios puede obrar y lo hará. Pero tú tienes que ir a intimar con Él. No es la queja, no es decir, ¿por qué me está pasando esto? Dios, te has olvidado de mí, Dios, ya no te acuerdas de mí, sino ver que ahí, en esa distancia, en esa soledad, ahí Él te está hablando el corazón y te está diciendo, ¿sabes qué, hijo mío? Aunque tú no lo creas, yo estoy obrando. Aunque tú no lo creas, yo voy a hacer ese milagro que tú me estás pidiendo. Aunque tú no lo veas, yo voy a darte las peticiones de tu corazón conforme al propósito que yo tengo para ti. Pero tú tienes que dejar que en ese desierto Dios te hable, que en ese desierto Dios te enamore, que en ese desierto Dios te transforme. Si yo no hubiese ido al desierto y Dios no me hubiese enamorado, yo no podría decir esta noche que mi matrimonio está en pie. Yo no podría decirles a ustedes, Dios puede arreglar cualquier problema en el matrimonio. No algún problema, cualquier problema de un matrimonio Dios lo puede solucionar. Si Dios no me hubiera llevado al desierto y yo no hubiese estado enferma de los riñones, yo esta noche no pudiera decirle a ustedes, tengo riñones nuevos porque Dios me los dio. Si Dios no me hubiese llevado al desierto, yo esta noche no pudiera decirle a ustedes que mi madre tuvo cáncer y que Dios la sanó. Si Dios no me hubiese llevado al desierto, yo no hubiese podido decirle a ustedes en esta noche, sí, fue una niña violada, abusada, pero ¿saben que estoy sana? Y no solo sana, sino que si alguien viene y me dice que Dios no puede sanar un corazón herido de esa manera, yo puedo decirle, no solo lo sana, sino que lo libera. Y lo libera para usarlo de manera grandiosa y poderosa. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero tenemos que ir a conocerle a Él. Porque cuando yo lo conozco, entonces ya yo no me voy a creer en teologías o ideas o pensamientos, sino que yo voy a confiar en aquel que conozco, en aquel que es bueno, en aquel que es grande. Y cuando yo intimo con Él y yo sé qué tipo de Dios yo tengo, entonces yo ahí, cuando lo conozco, yo puedo adorarle y puedo alabarle y puedo darle gloria. Y en ese momento que yo empecé a conocer a este Dios tan bueno y tan grande, es donde yo pude ver que Dios me ama tal y como yo soy, que Dios me ama
tú podrás pensar, tengo mis defectos, tengo mis aflicciones, pero quiero decirte que el Señor te está puliendo, porque tiene cosas grandes para ti. Solamente tienes que confiar en Él, creerle a Él, intimar con Él. Y yo quiero esta noche, con todo mi corazón, porque es verdad, decirte que no hay cárcel espiritual que Dios no pueda abrir, que no hay problema que Dios no pueda solucionar, que no hay cadena que Dios no pueda romper. El enemigo te va a querer en prisiones, el enemigo te va a querer derrotado, el enemigo te va a querer distraído, te va a querer arruinado, te va a querer enfermo. Pero ¿quién puede romper eso? Dios lo puede romper a través de tu intimidad con Él, a través de tu adoración, a través de tu alabanza, porque la palabra del Señor dice que si tú te deleitas en Él, Él concede las peticiones de tu corazón. Muchas veces estamos orando y clamando y pidiendo, y las oraciones sí funcionan, gloria a Dios por las oraciones, y los ayunos sí funcionan, gloria a Dios por los ayunos. Pero ¿sabes qué es más poderoso? Que tú te deleites en Él, porque cuando tú necesitas que Él conceda las peticiones de tu corazón, esta es en el deleitarte tú con Él. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando tú vas a tu oración, a tu lugar secreto, si tú no te deleitas en Él, Él no te va a responder las peticiones de tu corazón. Pero cuando tú vas y le conoces, cuando tú le intimas, cuando tú tienes una vida de adoración, es allí en donde en tu deleite Él va a responder. En tu intimidad Dios se va a manifestar, y esa cárcel que has tenido por años se va a abrir de par en par, y tú vas a poder ver como Pablo y Silas cuando llegaron a esa prisión. Pablo y Silas, dice la palabra del Señor, que estaban adorando al Señor, estaban orando y adorando al Señor, y en medio de esa oración los cimientos de la cárcel se estremecieron. Hubo un gran movimiento de la tierra, dice la palabra del Señor, y los cimientos de la cárcel se estremecieron y todas las puertas se abrieron. ¿Tú has tenido puertas cerradas? El Señor me dice en esta noche que te diga que aquí hay muchos que han tenido puertas cerradas, pero que no tienen la relación correcta con Dios. Perdónenme que se lo diga quizás así, pero es lo que Dios me está hablando. Necesitas ir un paso más allá de lo que estás. Si estás aquí, Dios quiere llevarte más arriba con Él. Dios quiere sentarte en lugares altos, porque tu puesto no es aquí abajo, tu puesto es allá arriba, donde está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú quieres que Dios te conteste, que Dios te llene con su espíritu, que Dios te bautice con fuego. Entonces tienes que subir un poco más, subir a la intimidad con Él, donde se abren las cárceles y donde esas puertas que tú has tenido cerradas hasta hoy se abren para siempre, porque la palabra del Señor dice que si Él cierra, nadie abre, pero que si Él abre, nadie cierra. Entonces, si tú en esta noche tienes puertas cerradas, tú puedes decir: me despojo de todo peso, me despojo de toda incredulidad, me despojo de toda falta de fe y voy hacia la intimidad con Él, porque allí es donde está tu milagro, allí es donde está tu sanidad, allí es donde está tu respuesta. No hay otro lugar, hermano, no hay otro lugar. El lugar es Cristo. Voy a invitarlo a que se coloque de pie. El lugar es Cristo. Tú quieres que ese problema que tienes, que esa necesidad que tienes, que esa frialdad que de pronto por años has tenido, que esa rebeldía que hay en tus hijos, que ese matrimonio que de pronto no está funcionando, mejore. Tú quieres que Dios conteste las peticiones de tu corazón, entonces vete a la intimidad con Él. Yo voy a invitarte para que tú esta noche empieces a hablar allí con el Padre. Palabras de tu corazón. No te desconcentres. No dejes que el enemigo te robe la bendición. No te desconcentres. Habla allí con el Señor y dile: Señor, si yo hasta hoy he tenido una relación contigo de religión,
habla con Él allí, habla con Él allí. Señor, yo sé que tú quieres hacer cosas grandes en los que estamos aquí. Que tu Espíritu ahora, en el nombre de Jesús, tome el control. Que tu Espíritu ahora, en el nombre de Jesús, cambie la atmósfera por una atmósfera de bendición, por una atmósfera de fe, en donde tu presencia puede romper ahora
entrenó mucho en cosas de espíritus. Y desde ayer que llegamos, pues Dios me ha dado el don de reconocer algunas cosas. Y yo le dije a mi esposo, a Kelly mandaron un espíritu de bruja para este lugar desde ayer. Entonces, pues no podemos dejar que el enemigo nos robe esta bendición, porque mayor es el que está con nosotros. Y él ha enviado eso porque cree que puede hacer algo, pero la verdad es que me da risa. Amén. A mí me da risa, pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y no dejar que el enemigo nos robe nada. Amén. Entonces hay poder en Jesús y tiene que irse, porque aquí es ilegal. Aquí no cabe ningún espíritu. El único espíritu que cabe aquí es el Espíritu de Dios, y ese vive en ti y en mí. Amén. Entonces, ¿usted cree que él no va a dañar el campamento? Claro que no. No nos va a dañar ni el campamento ni nos va a dañar esta noche, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todo lo que ha sido enviado a este lugar se va ahora en el nombre
Gloria al Señor. Hermana Ina dijo algo que, bueno, Dios nos lo confirma porque nosotros ya lo sabíamos. Pero todo lo que el enemigo ha utilizado para nuestro desacierto, Dios lo ha vuelto en bendición. Y mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Entonces, contra cualquier brujería, charlatanería, gente que quema los labios, que tabaqueando para que nos vaya mal, declaramos que tenemos un Dios que nos guarda. Y que las puertas del infierno, ahora un chichipato, brujo, miserable, banda que haremos. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en Jesús. Amén. Me da rabia, hermano, eso. Pero bueno, que el Señor los guarde. Hermosa palabra, ¿verdad? Dios mío. Dios nos habla, hermanos, y ¿sabe qué es lo más importante? Siempre estar atentos, porque Dios nos habla a través de pequeñeces. Y el Señor ayer y hoy me ha hablado a mí cosas, códigos que tengo muy... Dios les bendiga, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a ofrendar. A pedir, si me detienen ya ahí. A los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí pendientes.